Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva reunión de Dios adentro, Dios afuera. Una introducción, una teología racional, un intento de teología racional, de introducción a la espiritualidad holística, de introducción a la filosofía perenne, de introducción a un Advaita holístico también. Mi nombre es Ana Hachimowicz y bueno, llegó alguien, bienvenido, bienvenida. Y Leonardo, bienvenido desde Brasil, qué bueno. Y acá hay otra persona, vamos a ver si... No sé por qué algunos me aparecen en el chat y otros no. O sea, algunos no me entero quiénes son. Bueno, como siempre nos reunimos entonces para leer y comentar este libro, que como les dije, intenta hacer una teología racional, una introducción a una espiritualidad holística. Pero antes quiero comentarles y subrayar respecto a los que viven acá o cerca de acá en Buenos Aires. Este próximo sábado, el sábado 29 de febrero, los invito a una reunión gratuita y al aire libre en la esquina de Pampa y Figueroa Alcorta, en el parque que se llama Lago de Regatas. Les aconsejo traer una loneta o una sillita plegable y material para escribir. Vamos a iniciar ahí el estudio de lo que es el surgimiento en la India de lo que luego se llamó filosofía Advaita. Pero como les digo en el video, es el verdadero inicio para mí histórico de la filosofía. Encima es una filosofía que es además una sabiduría de vida, no es solo una elucubración teórica racional acerca de cuál puede ser la constitución última del universo, sino que es un saber que creo que se puede llamar apropiadamente de salvación, de liberación y de transformación. Es un cambio de mirada que plenifica de sentido mi vida y la existencia del universo. Vamos a estudiar unos textos sagrados de la India que se llaman Upanishads. Las Upanishads se resumen tradicionalmente en 4 grandes afirmaciones. Nosotros vamos a tomar el sábado que viene una de esas afirmaciones con su contexto. O sea, la primera de ellas aparece en la que se llama la Aitareya Upanishad, y vamos a ver un poquito su contexto, o sea, las cosas que dice antes de enunciar la gran frase. Los invito calurosamente porque realmente después de muchos años de búsqueda encontré finalmente un saber que transforma, una puertita para perderle el miedo a la muerte, porque al tomar conciencia de lo que somos realmente y de lo que es el universo, la consecuencia es salir de la ignorancia, porque la ignorancia sobre lo que realmente somos es la que nos provoca ese miedo, pánico a la muerte. Y la muerte es el gran examen por el cual debemos pasar todos y todas en esta vida. Así que bueno, por eso me parece importante. Así que bueno, por favor, las que tengan ganas de venir, avísenme al mail diosadentro, diosafuera @gmail.com.
adentro, Dios afuera, @gmail.com. Y como siempre, por supuesto, las invito mañana a escuchar el programa de radio a las 4 de la tarde por www.mantrafm.com.ar y el jueves, como todos los jueves, reunirnos aquí a la misma hora, a las 20 horas Argentina, para hacer una meditación, es decir, una práctica que me lleve a este conocimiento. Así como acá intentamos hacerlo a nivel intelectual, en los jueves a las 8 intentamos hacerlo en un nivel vivencial. Bueno, estábamos entonces leyendo en la página 92 de esta edición, que ustedes la pueden adquirir por Amazon, este libro. Los que tienen el archivo, que yo les mandé el archivo, quizás lo tengan en otra página. Se trata del capítulo 13, donde vamos a definir panenteísmo, que es otro nombre para esta espiritualidad. Y estábamos en el capítulo sacralidad y trascendencia. Habíamos empezado con una cita del libro de los padres, de la tradición judía, que decía: la creación es una extensión de Dios. La creación es Dios, encontrado en el tiempo y en el espacio. La creación es lo infinito con el ropaje de lo finito, o sea, lo infinito vestido de finito. Y habíamos definido como sagrado todo aquello que manifiesta, revela o señala o remite, se podría decir también, a la divinidad o al misterio. Bueno, entonces vamos a empezar la lectura de hoy. Dice: el universo es sagrado porque remite a un poder detrás o dentro de sí, del cual es manifestación, vehículo y testimonio. Lo visible es señal de lo invisible. Entonces, decíamos que para esta espiritualidad todo es sagrado, todo, porque todo lo que pertenece a este universo manifestado existe gracias a un poder, al poder último que manifiesta todas las cosas en el universo. ¿Qué es lo que llamamos Dios, o fundamento último del mundo, o ser, o Brahman, o todos los nombres que se le da a Dios, ¿no? Acá justamente los voy a enumerar. Manifestación, vehículo y testimonio, es decir, las cosas manifestadas no solo son el vehículo de lo divino, sino que dan testimonio de él. Justamente hace unos días posteé en la página una cita de Nisargadatta Maharaj que dice: el cambio y el no cambio, la aparición y desaparición de cosas solo puede darse sobre el trasfondo de algo que no cambia. Es decir, las cosas cambiantes que aparecen y desaparecen, por ese mismo hecho, señalan o presuponen un fondo, ¿no? Como fondo y figura, un fondo de no cambio. O sea, las cosas de este universo son dedos que nos señalan hacia Dios. Acá puse: lo visible es señal de lo invisible. Esto, lo visible es señal de lo invisible, podría resumir
lo que es la actitud que define a una persona espiritual, a diferencia de una no espiritual. La espiritual, sea de cualquiera de las religiones, o sea un místico, detrás de lo visible adivina lo invisible. El que no es espiritual solo ve lo visible. Hay una anécdota cuando Sócrates en uno de los diálogos de Platón habla del mundo de las ideas y da como ejemplo, hola Rubén, ¿qué tal? Y da como ejemplo la idea de caballo. La idea de caballo vendría a ser la esencia de caballo, la definición de caballo que encontramos en el diccionario. Esa es la idea de caballo. Y Platón pone en boca de Sócrates ese comentario, ¿no? Ya el mundo de las ideas. Entonces hay un sofista que está escuchando. Los sofistas eran maestros de Grecia de aquella época, pero maestros que no enseñaban que había una verdad, enseñaban que la verdad es relativa y que hay una verdad para cada cosa y para cada circunstancia, y se jactaban incluso de poder defender una afirmación a mediodía y su contraria por la noche. Sócrates y Platón, claro, tienen una postura totalmente diferente y quieren alcanzar la verdad absoluta. Y plantean que para cada cosa hay una esencia absoluta, que es su idea. Y hay un mundo de las ideas donde coexisten. Bueno, entonces Sócrates hablaba de la idea de caballo. Entonces el sofista le dice, pero yo la idea de caballo nunca la vi flotando ahí por cualquier lado. Y entonces Sócrates le contesta, sí, porque vos tenés solo los ojos físicos y no tenés los ojos de la inteligencia. Como dice Saint-Exupéry, lo esencial es invisible para los ojos. Bueno, lo mismo pasa con lo divino, con una persona espiritual. La persona espiritual ve en el mundo manifestado la señal, la manifestación, el testimonio de lo que no se ve, a saber, su fundamento último. Porque su fundamento último no es una cosa limitada, digamos, no es una cosa que pudiera aparecer a los sentidos. Hola Iván, bienvenido. Bueno, seguimos, salvo que tengan algún comentario. A ese poder detrás o dentro de lo manifestado, las distintas culturas lo han denominado, y acá vienen muchos nombres, ¿no? Maná, Mana, Brahman, espíritu, gran espíritu, Alá, vida, Dios, misterio, Ein Sof, lo absoluto, ser, etc. En definitiva, todos nombres para Dios. Y yo puse entre paréntesis inadecuados. Cualquier nombre que le demos a Dios es inadecuado. ¿Por qué? Porque señala algo con ese nombre y todo lo demás no sería Dios. Y ya sabemos que esto no es así. Pero tenemos que ser compasivos con la humanidad y con nosotros mismos, que estamos utilizando aquí el instrumento de conocimiento que es el lenguaje y el pensamiento, y bueno, tenemos que usar palabras y también palabras para Dios. Pero lo importante es saber que el nombre que nosotros le damos a Dios es tan inadecuado como el nombre que otras religiones o otras espiritualidades o otras personas le dan a Dios. Por favor, no peleemos por los nombres de Dios, porque eso
tiene consecuencias funestas, como lo hemos visto en todos los choques de religiones en la historia. Ahora bien, la sexta afirmación de la espiritualidad de la creación rezaba: por ser manifestación de esa X, claro, yo le pongo X para justamente no chocar con todos los nombres ya existentes de Dios, ¿no? Por ser manifestación de esa X, llamamos al universo sagrado. El universo entero es una hierofanía. Bueno, en otras reuniones hemos definido la palabra hierofanía. Hiero, lo que pasa es que estamos repitiendo siempre lo mismo con distintas palabras. Hiero quiere decir sagrado y fanía quiere decir mostración, aparición. Entonces, hierofanía es simplemente una mostración de lo sagrado se muestra. La hierofanía es Dios, el universo es Dios mostrándose. Yo puedo elegir no verlo porque Dios nos ha dejado libres para elegir verlo o no verlo. Entonces, puedo, digamos, elegir, o a veces es un regalo que nos viene el verlo ya desde siempre sin necesidad de que nadie nos enseñe nada. Y el propósito de esta enseñanza, y bueno, es ayudar a otras personas que estén buscando a Dios a abrir su mirada, ¿no? A abrir sus ojos. Entonces, repito lo que ya hemos visto otras veces. Para la espiritualidad holística, todo es sagrado, todo es una hierofanía. No hay cosas que no sean sagradas, no hay cosas que sean malas. Somos nosotros los que dividimos las cosas en malas y buenas con los ojos de la ignorancia. Y por otro lado, es decir, nosotros, los seres humanos, a las cosas que no son obra nuestra, quiero aclarar esto, las dividimos en buenas y malas, aunque son todas buenas. Por otro lado, al ser nosotros libres, al habernos hecho libres con la facultad del libre albedrío, y además tener la facultad de la creatividad, porque podemos crear cosas, es que creamos, nosotros sí, cosas buenas y cosas malas. Los seres humanos somos los únicos que podemos matar por maldad, que podemos destruir por maldad o por placer. Entonces, quiero distinguir bien estos dos niveles de lo malo y lo bueno. Respecto a lo que manda Dios, nosotros lo dividimos en malo o bueno, por nuestra ignorancia de crearnos seres separados y vulnerables. Ahora, de las cosas que nosotros creamos como seres humanos, sí tenemos la potestad de crear las malas o buenas. Bueno. Entonces, el universo entero es una hierofanía. Y nosotros, los seres humanos, como creación de lo divino, también somos una hierofanía. Nosotros mismos somos mostradores de lo sagrado. Bueno, y sigo repitiendo, ¿no? Porque quiero que sea claro. Entonces dice, sacralidad y trascendencia, entonces, se relacionan de la siguiente manera. Llamamos al mundo manifestado sagrado para significar que es señal de algo radicalmente diferente de sí mismo. Y este es el gran misterio, la gran paradoja, ¿no? Este mundo no se agota en sí mismo. Es señal de algo, pero algo que es tan radicalmente distinto que no se puede manifestar en este mundo. Repito el ejemplo que di la vez anterior.
Es como si este mundo fuera el mundo, digamos, de los jueguitos de la computadora, y Dios es el programador que está fuera del programa, que está fuera de la computadora. Entonces, si yo habito en la computadora, nunca lo voy a poder ver al programador. Pero al ser yo un programa, sospecho, intuyo la existencia del programador. En ese sentido, lo divino es totalmente trascendente al mundo. Bueno, esto ya lo hemos hablado bastante. Este mundo, o sea, es absolutamente trascendente y es absolutamente inmanente. ¿Por qué? Porque es distinto de este mundo. Si fuera perteneciente a este mundo, tendría límites y no podría ser ni trascendente ni totalmente inmanente. Este mundo es manifestación de algo ontológicamente distinto a él. La palabra ontológico, ontología es la ciencia que se ocupa del ser, antes llamada metafísica. Proviene de las palabras griegas toon, que quiere decir lo existente, y logos, que quiere decir discurso. Discurso acerca de lo existente. Y les puse una cita de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov. Ama a toda la creación entera y cada granito de arena. Ama cada hoja y cada rayo de luz. Ama las plantas, ama los animales, ama todo. Si amas todo, percibirás el divino misterio en todas las cosas. Otra cosa que vamos a encontrar muchas veces en el camino es que el amor con A mayúscula es la clave, la llave maestra, el passepartout que abre todas las puertas. ¿Y qué significa, qué quiere decir acá Dostoyevsky? Que si yo estudio el universo como un científico, como un entomólogo que está disecando un insecto, sin amor, nunca lo voy a encontrar a Dios. Pero si aprendo a amar este universo, y este universo es muy fácil de amar, una mascota, un bebé, una planta, un cristal, un amanecer, un anochecer, despiertan espontáneamente el amor. Hay que ser muy duro para no sentir amor en ninguna de estas circunstancias. Y cuando yo establezco con el universo una relación de amor, es que puedo sentir a la persona que se está expresando en este universo. Ok. ¿Algún comentario? Bueno. Vamos entonces a definir, porque en realidad lo charlamos muchas veces, pero en el libro todavía no se había definido, el concepto entonces de panenteísmo, que no es panteísmo, es panenteísmo. Acá vamos a ver dos formulaciones de panenteísmo de dos personas que por supuesto no lo llamaron así, pero la teoría que está atrás es esa. Juliana de Norwich, una mística inglesa de los siglos XIV y XV. Estamos en Dios y Dios, a quien no vemos, está en nosotros. Bueno, más claro, imposible. Creo que hemos charlado bastante. ¿Alguien no entiende esta frase? Estamos en Dios, por un lado. Y por otro lado, Dios, a quien no vemos, está en nosotros.
¿Ustedes piensan que Dios está en cada uno de ustedes? Perdón. Bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, estamos en Dios porque Dios es la existencia misma. Y Dios, a quien no vemos, también está en nosotros porque es la existencia misma. Aparte, estamos en Dios porque ¿en qué otra cosa podríamos estar? ¿En qué otro lugar podríamos estar si no es en el ser? Bien. Y vamos a otro místico, a Meister Eckhart, alemán, siglo XIII. Sí, la presencia, ok. Dios creó todas las cosas de manera que no están fuera de Él. ¿Ven? Ven que es muy distinto al relato bíblico y a la postura tradicional, institucional de las tres grandes religiones monoteístas occidentales. En esas religiones Dios está separado del mundo. Es un personaje que crea el mundo y que después sí interactúa con el mundo, pero está afuera. Entonces, Dios creó, y Meister Eckhart, bueno, era un fraile dominico, pero en sus experiencias místicas sentía esto y por eso lo expresaba. Dios creó a todas las cosas de manera que no están fuera de Él. Estamos en Dios. Como erróneamente imagina la gente ignorante. Bueno, pueden entender ahora por qué el Papa de aquella época lo excomulgó, ¿no? Aunque, como siempre les cuento, la bula papal con la excomunión llegó a la ciudad de Meister Eckhart después que él ya había fallecido, así que él nunca se enteró. Entonces, Dios creó a todas las cosas de manera que no están fuera de Él, como erróneamente imagina la gente ignorante. No, estamos en Dios. Más bien las criaturas, miren esta frase, más bien las criaturas, o sea, los frutos de la creación, ¿no?, fluyen hacia afuera, permaneciendo no obstante dentro de Dios. ¿Se dan cuenta que esto solo lo pueden entender los místicos o aspirantes a místicos? Porque si no parece una frase totalmente contradictoria. O sea, las criaturas fluyen hacia afuera, permaneciendo no obstante dentro de Dios. A ver, alguien que se anime a explicar esta frase, como si, por ejemplo, se la tuvieran que explicar a alguien que no sabe nada de todo esto. ¿Cómo se lo explicarían? Esta frase, ¿no? Las criaturas fluyen hacia afuera, permaneciendo no obstante dentro de Dios. Ah, María Cristina Arce, estás acá. Bienvenida. Más bien las criaturas fluyen hacia afuera, permaneciendo no obstante dentro de Dios. O sea, las criaturas es justamente eso que parece, son la multiplicidad que fluye desde la unidad, pero que sin embargo sigue dentro de la unidad. Nosotros, cada uno de nosotros,
es parte de la gran unidad. Sería como decir que Dios no incide en nuestro hacer aun cuando está en presencia. Yo te diría que parece, ¿no? Claro, vos acabas de traer acá el problema del libre albedrío, me imagino. Esto es más complejo de lo que uno piensa. A ver, yo creo que lo que plantea Rubén acá es el problema del libre albedrío, o sea, Dios no incide en nuestro hacer. Ahora, sí, dice, bueno, bueno, ahora resolvelo. ¿Cómo puede ser? A ver. Para que podamos ejercer nuestra libertad, de la cual estamos dotados, se ha dicho entre paréntesis, porque participamos de la esencia de Dios, que también es libre. O sea, nosotros nos sentimos libres, nos sabemos libres. Sí sabemos que a la hora de ejercer nuestra libertad tenemos muchas limitaciones. Eso sí, pero nos sentimos esencialmente libres. Claro, no puedo volar, por ejemplo, porque no tengo alas, pero el ser humano creó aparatos para volar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo te diría que desde un punto de vista absoluto no existe la libertad, porque tampoco existe el espacio y el tiempo. Es todo un decorado o la magia de Dios, ¿no? En realidad todo ya sucedió y todo está sucediendo ahora, en realidad. Todo, el pasado, el presente y el futuro. Ahora, para que nosotros podamos ejercer nuestra libertad, nuestro libre albedrío en este mundo manifestado, voy a tratar de explicarlo con una imagen. Dios agarró ese punto, el punto del eterno presente donde todo ya sucedió y sucede y sucederá. Todo está sucediendo, lo que ya sucedió y lo que sucederá. Y para que podamos ejercer nuestra libertad, es decir, separar un acto de otro, agarró ese punto, el Aleph, que sería como el Aleph del cuento de Borges, y lo estiró como si fuera un chicle en el tiempo y en el espacio. Entonces, como en el tiempo los acontecimientos son sucesivos, ahí yo puedo elegir hacer un acontecimiento u otro. Y voy a hablar con otra paradoja difícil de entender para la razón, y es que a pesar de que lo que vamos a hacer ya está sucediendo en el presente eterno, igual nosotros somos libres, ¿ven? Y somos libres con la libertad de Dios, es decir, participamos al igual que Dios en la creación de todos los eventos. A pesar de que en el presente eterno todo ya está sucediendo, nosotros igual somos libres de tomar decisiones y realizarlas y provocar consecuencias.
¿cómo podría decirlo en forma comprensible? Porque Rubén decía, Dios no incide en nuestro hacer. Y yo te diría, sí incide, pero porque según el Advaita somos nosotros mismos. O sea, lo voy a decir más claro, entre comillas. No sé si va a aclarar o oscurecer. Dios incide en nuestro hacer como vestido de nosotros mismos. Dios incide en nuestro hacer, pero somos nosotros mismos. Dios es nosotros mismos. Dios es nosotros mismos, entonces, jugando a hacer un acontecimiento tras otro, una acción de la cual veremos consecuencias. En ese mundo manifestado que se desarrolla en las 4 dimensiones, ¿verdad? Las 3 espaciales y una dimensión temporal unilineal. Así que si vos, claro, ahí está, cuando vos decís, Rubén, nosotros mismos, ¿a qué te estás refiriendo? Si te estás refiriendo a este ser limitado, corporal y psicológico, yo te diría que ese ser, tengo muchas dudas de que sea libre. Mi cuerpo no puede dejar de obedecer a las leyes de funcionamiento del cuerpo. Mis ideas aparecen, pero no es mi psique, mi mente la que las crea. Aparecen, esa experiencia la tenemos todos. Hoy ya se me ocurrió tal cosa, ¿y de dónde? Nuestras emociones y sentimientos generalmente son reacciones a los estímulos externos. Ahora, en nuestra esencia somos libres. Dios interviene en nuestras decisiones, pero somos nosotros mismos, en nuestra propia esencia, presencia. A ver, ¿qué pone Rubén por acá? O sea, lo que hay de Dios en nosotros. Sí, querido Rubén, lo que hay de Dios en nosotros. Ya te veo ahí atrás sugiriendo que no está Dios entero en nosotros. Pero te haría yo la siguiente pregunta. ¿Acaso se puede cortar a Dios en partes y que nosotros adentro tengamos una parte y otra parte de Dios esté afuera? ¿Se puede cortar a Dios en pedazos? ¿Y qué habría entre medio, entre un pedazo de Dios y el otro pedazo de Dios? La separación. ¿De qué está hecha? ¿De qué estaría hecha? O sea, lo que hay de Dios en nosotros es todo Dios, Dios entero. Porque no se puede dividir. Es como si te preguntara, veámoslo con el concepto vida, que suele ser más fácil de entender. La vida que hay en nosotros, que no es una parte de la vida. Lo que pasa es que tanto Dios como la vida no son espaciales. Entonces, están en su totalidad en todas partes. A ver. Iván, Adonai es uno, sí. Sí. O sea, no podemos cortar pedazos de Adonai. Porque además entre Adonai 1 y Adonai 2, ¿qué habría en el medio? Y Adonai de vuelta. O sea que, entonces, si Adonai está dentro nuestro, está todo. E interviene, pero es lo que somos nosotros igual. Así que no es que esté cohibiendo nuestra libertad. Cada uno de nosotros siente.
ser libre. Vuelvo a repetir, siente que hay cosas que te limitan. Yo no puedo hacer que este cuerpo vuele o qué sé yo, tantas cosas. Pero igual eso no me hace dudar de mi libertad interior. Somos uno, sí. Y las macanas de este mundo las hace Dios. Y bueno, las macanas. Otra vez. No existen macanas absolutas. Las cosas son macanas para algunos y aciertos para otros. Vuelvo siempre con el mismo ejemplo. Si juegan dos equipos de fútbol, ahora van a jugar el Barça y el Nápoles. Si gana el Barça, está bien, y si gana el Nápoles es una macana. No, para los hinchas del Nápoles, que gane el Nápoles va a ser algo bueno, y si pierde va a ser una macana. Recordá, Rubén, que la verdadera existencia es eterna, es atemporal, mejor dicho. Entonces, ¿cuál podría ser una macana para la totalidad? Macanas pueden ser solo cuando uno se considera una parte, una parcialidad. Si vos no te considerás una parcialidad que hay que defender, que por lo tanto vulnerable, no hay macanas. Lo que consideramos macanas en general se debe a la ignorancia. Recordemos que en el relato del Génesis, Adán y Eva pierden el paraíso cuando comen del fruto del conocimiento del bien y del mal, o sea, cuando empiezan a dividir las cosas en buenas y malas. Cuando no lo hacían, estaban en el paraíso. Guerras, ¿sí? Incendios forestales provocados. Y bueno, el ser humano es libre por esencia. Y Dios nos dio este patio de juegos, que es la Tierra, por ejemplo. Es el universo, pero digamos, limitémonos a la Tierra. Cuando nos creemos que somos este cuerpo limitado, hacemos macanas. Hacemos macanas, no sé, por ejemplo, las guerras, porque me creo que lo que tengo no alcanza y me quiero apoderar de lo del otro. Cuando yo contacto con mi verdadera esencia, no necesito apoderarme de lo de nadie. Incendios forestales provocados. Bueno, acá también, digamos, pueden ser por causa de algún resentimiento, alguna ansia de destrucción, alguna venganza. Y bueno, todo eso son los sentimientos y las emociones, son parte de nuestro ser limitado. Fíjate que si miramos el resto del universo, el resto de los animales, todos los animales se comen entre sí, aún las plantas. Todos los animales creo matan para comer, pero ¿cuál es la diferencia? Se mantiene el equilibrio de la totalidad, se protege la totalidad. El ser humano se le ha dado conciencia de su libertad y conciencia para infringir las leyes de funcionamiento del universo. Y yo te diría que entonces podríamos llamar macanas a todo aquello que perjudica el funcionamiento de la totalidad. Ahora, la totalidad no se va a ver
afectada. Quizás desaparezca la especie humana, pero la Tierra va a seguir, el universo va a seguir, va a tomar otras formas, ¿no? Este tema del problema del mal obviamente es un hueso duro de roer. A veces me parece más útil no hablar del mal en abstracto, sino recordar las cosas malas que me pasaron a mí, a cada uno. Y ver qué consecuencias tuvieron en mi vida. ¿Qué consecuencias tuvo en mi vida cada una de las cosas malas que me pasó? Y yo personalmente tengo que decir que todas fueron buenas. Durísimas las lecciones, pero buenas las consecuencias. Está el cuento del chino ese, ¿no? Que el hijo se cae del caballo y se rompe una pierna y todos consideran que es algo malo, pero después resulta que se declara la guerra y gracias a que el hijo tenía la pierna rota no lo llevaron como soldado, entonces ahí parecía una cosa buena y así sucesivamente. Iván, según la Cábala todo es para un bien mayor. Igual hay cosas que no se entienden. Sí, mira, yo justamente estaba pensando desde una perspectiva judía, qué peor se puede pensar que el holocausto, ¿no? Que aparte me llama la atención que lo llamen holocausto, porque el holocausto era un sacrificio que se hacía de un animal, pero un sacrificio sagrado, ¿no? Destinado a complacer a la divinidad. Bueno, el holocausto, mis padres pasaron el holocausto en Europa. Y bueno, yo he leído en muchos lugares que si no hubiera sido por el holocausto no se hubiera creado el Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel fue como acelerado su creación o prácticamente provocada por ese tema del holocausto. Es decir, el pueblo judío no tenía, al igual que el pueblo gitano, era una cultura, pero no tenía un lugar geográfico. Y el tema de las matanzas del holocausto apuraron o provocaron la creación del Estado de Israel. Para los judíos eso es algo bueno, el tener un lugar geográfico. No me voy a meter en todas las cosas de política interna y externa de Israel, pero un pueblo se vuelve más normal, entre comillas, cuando tiene un lugar geográfico. Actualmente queda solo el pueblo gitano, ¿no? Que no tiene lugar geográfico. Bueno, y que haya cosas que no se entienden, sí, pero lo que te va a contestar el Advaita siempre es que no se entienden por ignorancia, porque tenemos una perspectiva equivocada de las cosas. Si quedamos en el nivel de este mundo manifestado, siempre va a haber un bien y un mal, porque son relativos. Mal o bien hicieron falta para llegar hasta aquí. ¿Sí? O sea, este momento, sea cual fuere, es resultado de 14.000 millones de años de acontecimientos. A veces eso solo es la sacralidad, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta. Qué sé yo, no sé, yo me miro mi cara ahora acá
para que existiera esta cara, que además es única, como la de todos ustedes, hicieron falta 14.000 millones de años para que surgiera, no sé, ¿qué comí hoy yo? Comí una ensalada de repollo. Bueno, para que surgieran esos repollos, hicieron falta 14.000 millones de años. Entonces, mal o bien hicieron falta para llegar hasta aquí. ¿Sí? Y Dios nos permite jugar a la libertad en este mundo manifestado. Pero en realidad, desde el punto de vista absoluto, todo está predeterminado. Todo ya sucedió. Y bueno, es así. Digamos que nuestra razón, desde la razón, que es lo que estamos hablando acá, no hay una respuesta mejor. Y ojo, que esto no significa resignación. Ni renunciar a hacer lo bueno. Lo bueno es siempre lo que va hacia la mayoría, hacia la totalidad del universo. Justamente en los próximos capítulos vamos a ver, observando el universo, hacia dónde nos parece que evoluciona. Entonces, todo lo que hagamos que vaya en esa dirección lo podemos llamar bueno, y lo que va en contra lo podemos llamar malo. Aún el pecado de Adán y Eva, entre comillas, de comer del árbol de la desobediencia, ¿no? De comer del árbol que le dijeron que no iban a comer, que no debían comer, tuvo como resultado el surgimiento de todo este universo manifestado. ¿Y este universo manifestado es malo o es bueno? Quizás Dios no se plantee las cosas así. Nosotros somos los que dividimos las cosas en malas o buenas. Pero es muy probable que para Dios esté todo bien. Cuando decimos que algo está mal, es siempre desde una parcialidad. Porque si lo dejo así, mal o bien hicieron falta para llegar hasta aquí, uno te podría contestar, bueno, pero podríamos haber llegado a un lugar mejor, ¿no? Entonces, mejor o peor el lugar va a ser en este caso solo para la especie humana. La verdad, podríamos estar en un lugar mejor para la especie humana. Pero por otro lado, quizás, si miramos la evolución, esto por ejemplo hay gente que me lo señala, ¿no? Si miramos la evolución de la especie humana desde que surge como tal con cultura hará unos 10.000 años, en realidad lo que hemos hecho es maravilloso también. Piensen, esto mismo que estamos utilizando acá, Internet, pero sin irnos a Internet, inventar la rueda, nada más. Es maravilloso. Si miro los animales, nuestros compañeros animales, están a años luz de poder inventar la rueda. Solo eso. O el fuego, el manejo del fuego, las primeras cosas. Por ejemplo, las tapas a rosca. ¿Ustedes pensaron alguna vez la cantidad de inteligencia que hizo falta para inventar una tapa a rosca, además de necesitar una mano con pulgar opuesto para poder abrirlo, ¿no? Porque ningún animal que no tenga un pulgar opuesto, o sea, únicamente los monos, podrían abrir una tapa a rosca. Entonces, no sé cómo llegué hasta acá, porque claro, la idea es que no todo es malo, eso es lo que quise decir. Bueno, y yo me engancho con el problema del mal, porque quieras que no, joroba. Pero parece ser que nosotros mismos, porque el relato del Génesis es como paradigmático, es un mito que nos quiere
dar una enseñanza. Y creo que la enseñanza es cuando juzgás, o sea, decís que algunas cosas son buenas y otras malas, perdiste el paraíso, perdiste la felicidad. Me gusta eso de que todo es para un bien mayor, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a veces quedamos nosotros en el camino, por eso no nos gusta. Lo que pasa es que por eso hay que saber que no somos este cuerpo-mente. Somos Dios vestido de cuerpo-mente. Y lo sabemos cuando somos chicos, después lo olvidamos. Recuerden el shock que tuvieron todos en la infancia cuando les dijeron que se iban a morir o que todos iban a morir. ¿Por qué ese shock? Porque esto contradice lo que sabemos internamente. Bueno, a ver, vamos a ir cerrando. Bueno, vamos a dejar acá entonces. Vamos a terminar acá en la cita de Meister Eckhart y después seguimos leyendo. Hoy es 25. Entonces, bueno, reitero la invitación al sábado 29 a las 3 de la tarde. Se me cortó la transmisión. ¿Ves? ¿Será un mal o será un bien que se te cortó la transmisión? Igual va a quedar grabada supuestamente. Entonces, los invito y las invito calurosamente a la reunión del sábado a las 3 de la tarde. Es gratuita, es en el aire libre y me encantaría charlar con ustedes estos textos. Voy a traer algunos trozos de estos textos del primer despertar filosófico de la humanidad, por lo menos del que tengamos noticia escrita, y que además tuvieron ya rayos de iluminación y los dijeron de varias maneras, y la verdad que las enseñanzas que ellos dan sirven hoy también, porque no tienen nada que ver con el avance o no avance científico. Es otro nivel de cosas. Tiene que ver con las preguntas existenciales básicas. Y esas siguen siendo las mismas hoy que hace 5.000 años. Y la verdad que ellos han dado respuestas que todos los distintos iluminados, los distintos místicos de todas las tradiciones han llegado a las mismas. O sea, es un tesoro que realmente lo quiero compartir, no tengo otro motivo por el cual hacer estas reuniones y llamar a aquella reunión. Bueno, yo voy, Rubén, sí, ya sé. Sí, Rubén viene. Bueno, un beso gigante, un besote, gracias por estar, gracias por comentar, por preguntar y por acompañarme en este camino que nos ofrece la sabiduría realmente, y que por eso creo que tenemos que agarrarlo a manos llenas. Que tengan una excelente semana, una bendecida noche y paz y luz.